es una entidad bancaria. La entidad bancaria tiene un negocio que es un negocio muy antiguo. El negocio más antiguo de los bancos es recibir dinero de los ahorristas y después prestárselo a quienes lo necesitan y quedarse con una diferencia. Entonces, la entidad bancaria recibe dinero de los depositantes, que son personas que no quieren tenerlo en casa y que además, si pueden obtener una renta con ese dinero, tanto mejor. Entonces, en lugar de quedárselo en casa, lo depositan al banco y el banco se compromete. Hay diversos tipos de depósitos, pero uno de los depósitos que se pueden hacer es un depósito como inversión, digamos. El banco se compromete a pagarles una suma de dinero por eso. Entonces, el banco les va a pagar una tasa de interés. Esa tasa de interés que el banco le paga a los ahorristas que depositan el dinero, y siempre estamos hablando de tasas de interés retributivo, ahora vamos a refrescar la diferencia entre retributivo y los moratorios, esa tasa se llama tasa pasiva, es la tasa que el banco le paga a los ahorristas. Ahora, el banco le presta dinero, ese mismo dinero que el banco recibió, el banco se lo presta a quienes vienen a retirar dinero y necesitan préstamos para lo que fuere. El banco evalúa la capacidad de pago que tienen esas personas y les da el dinero. Cuando el banco le presta dinero a un particular, se lo presta a la que llamamos tasa activa. Cuando ustedes ven que los fallos hablan de la tasa activa, etcétera, es la tasa que el banco le cobra a aquellas personas a las que les presta dinero. Bueno, naturalmente, como ya estarán sospechando, la tasa activa es mayor que la tasa pasiva. O sea, el banco le cobra más a aquellas personas a las que les presta dinero, que le entregan al banco su dinero excedente. Esta diferencia se llama en la jerga spread bancario. Esta diferencia se llama spread bancario. Y es el negocio más antiguo del banco, el quedarse con esa diferencia. Ahora bien, los bancos tienen unas funciones que son muy importantes para una economía de mercado, porque son captadores de ahorro público. Piensen ustedes en la cantidad de dinero que captan los bancos desde el momento en que en el año 91 se dispuso la bancarización de toda la masa salarial. Esto es, que todos los salarios se tuvieran que pagar a través del sistema bancario. Los salarios en blanco, los salarios de la economía formal, y cada vez vamos incorporando más cuestiones. Por ejemplo, el decreto 320 del año 2020, que es el que dispuso la suspensión de los desalojos y la prórroga de los alquileres hasta septiembre a los valores de marzo, tiene un artículo que impone que los alquileres se paguen a través de transferencias bancarias. La idea es introducir al sistema bancario la mayor cantidad de masa de dinero posible, pero además permitir el control, evitar la evasión, llevar cierto control de la economía formal que sea más positivo. Entonces, el banco cuenta con una gran masa de dinero prestable que genera constantemente la dinámica y el movimiento de la propia economía. Ahora bien, hay una autoridad. El sistema financiero, el sistema de entidades bancarias tiene una autoridad. Esa autoridad es el Banco Central de la República Argentina. Desde más o menos la década del 40, hubo internacionalmente una política de formación de bancos nacionales, tienen distintos nombres, el Banco de Inglaterra, el Banco de España, la Reserva Federal en los Estados Unidos, el Banco Central de la República Argentina, aparecieron como entes reguladores de la política monetaria. Se trata de dar cierta autonomía a la política monetaria para mantenerla al abrigo de todo lo que puedan ser las decisiones que tengan que tomar los gobiernos y los ministerios de Economía de acuerdo a las urgencias de cada caso. No obstante, también esto no se ha considerado que es negativo llevarlo a un purismo extremo, de modo tal
que los gobiernos carezcan de los recursos monetarios que pueden necesitar por cuestiones de purismo doctrinario. Y hay algún micrófono abierto. Si quieren preguntar, bárbaro, pero si no, ciérrenos un ratito. Y entonces, ese mercado, ese Banco Central durante años reguló todo lo que son las contrataciones bancarias. Nosotros no tuvimos una regulación formal del contrato bancario. No la había ni en el Código Civil, no la había en el Código de Comercio. No había una ley de contratación bancaria, sino que la regulación estaba dada por un conjunto de normas conocidas como opacios circulares que surgían del Banco Central de la República Argentina y que siguen surgiendo porque sigue siendo autoridad rectora del sistema financiero y dictando normas para esto. Entonces, esas normas son difíciles de acceder y de conocer para las personas comunes. Y así nos encontramos con que en la crisis del año 2001 y 2002, la gente sufrió pérdidas económicas muy importantes. Y en general los que sufrieron pérdidas económicas muy importantes no fueron precisamente los grandes empresarios, los grandes grupos empresarios. De algún modo esos grandes grupos empresarios se la vieron venir y colocaron sus activos a resguardo, y la gente que terminó afectada por la gran crisis económica fue el pequeño ahorrista, el jubilado que tenía un plazo fijo, el que estaba ahorrando porque quería hacer un arreglo en la casa, todas esas personas, el que simplemente tenía ahorrado unos dólares porque había cobrado, había vendido algo y los tenía ahí como un resguardo por si acaso. Entonces, claro, cayó la enorme crisis económica del 2001-2002 y la gente terminó perdiendo su dinero, en gran medida, muchos terminaron perdiendo su dinero. Entonces se vio que los contratos bancarios, de los que todos nos servimos hoy día, porque todos en general tenemos una tarjeta con la que sacamos nuestro sueldo, estamos casi todos bancarizados, de algún modo tenemos alguna forma de vinculación con alguna entidad bancaria que nos es impuesta por el empleador o que la buscamos deliberadamente y libremente. Esos contratos afectaban enormemente a las personas comunes, a las personas de a pie, los que no estaban especulando, los que no eran parte de los sectores financieros. Y entonces se pensó en la necesidad de incorporar al Código Civil y Comercial una regulación de los contratos bancarios. Una regulación destinada a permitir que las personas accedan rápidamente a la información necesaria sobre las normas básicas de regulación de los contratos habituales de uso por las personas comunes. Y vamos a ver que el código regula 6 contratos bancarios que son los de uso por las personas comunes. No regula otros contratos que hacen los bancos. Hoy día los bancos hacen muchísima actividad. Los bancos manejan fideicomisos, los bancos hacen factoring, que lo vamos a ver dentro de un rato, factoraje. Los bancos realizan un montón de actividades financieras, comerciales, etcétera, que exceden estos contratos que nosotros vamos a mencionar ahora, pero nos vamos a limitar básicamente a los contratos que vamos a mencionar ahora porque son los que hacen a la regulación de la gente común y la regulación que está en el código. Hay otros contratos, por ejemplo, que usan las empresas. Un contrato que hacen los bancos es el contrato, lo menciono nada más, no, ni siquiera tomen nota, es solo para que lo escuchen, que es el contrato de underwriting bancario. ¿Qué es un underwriting bancario? Una sociedad anónima de las que no cotizan en bolsa, porque las que cotizan en bolsa se pueden capitalizar abriendo venta de acciones en la bolsa, necesita capital. Y entonces decide ampliar y emitir acciones de la sociedad para ampliar el capital y tratar de colocarlas en el mercado. Una ampliación de acciones, una sociedad mediana, etcétera, pyme grande, sociedad mediana quiere hacer esto. Entonces le encarga a un banco que el banco coloque entre sus ahorristas o oferte entre sus ahorristas, en los clientes del banco, la compra de acciones de esa sociedad, para así ampliar el capital. Y el banco lo hace y se ocupa de la emisión de las acciones y de la colocación de las acciones entre los ahorristas y los clientes del banco. Esa es una operación que hacen los bancos y a eso lo llamamos underwriting bancario. Y eso no está regulado en el Código Civil y Comercial. Entonces, ¿me están escuchando bien? Porque a mí me pone un cartel que mi micrófono está ruidoso.
Sí, no, sí, yo lo escucho bien. Se escucha bien, profe. Buenísimo, bárbaro. Entonces, la otra cosa que tenemos que tener en cuenta es cómo funciona esto en la economía cotidiana. El Banco Central, ustedes piensen esto, los ahorristas dejan el dinero ahí y lo dejan mientras están tranquilos, pero cuando empiezan los rumores, empieza la inestabilidad bancaria y hay riesgo de lo que se llama una corrida bancaria. ¿Qué es una corrida bancaria? Es cuando los ahorristas se asustan. Ustedes saben que dicen que hay un dicho que dicen que para tumbar países y economías y generar violencia en las sociedades, no hay nada peor que un burgués asustado. O sea, el burgués que colocó su dinero, sus ahorros, etcétera, y se asusta, puede tolerar dictaduras, puede tolerar cualquier cosa con tal de tener la protección. Y la gente asustada a veces reacciona a los rumores. De hecho, el componente psicológico en las escaladas inflacionarias no es menor. Muchas veces está la idea de que los precios se van a disparar y que yo me voy a quedar y voy a perder, entonces aumento mis precios si soy un comerciante, y el aumentar mis precios porque me estoy cubriendo a futuro ya genera inflación. Entonces, muchas veces la inflación no responde enteramente a factores reales de la economía, sino a que se instala una determinada idea de que va a haber una espiral de precios y eso genera, es una profecía autoanunciada, eso genera un alza. Obviamente no estoy simplificando, que a veces no hay cuestiones reales de la economía, pero esto está muy estudiado en cuanto al componente psicológico en la generación de procesos inflacionarios. Y entonces el banco tiene que tener dinero como para responder a los ahorristas que le vengan a dar la plata, porque si yo recibo este dinero y se lo doy todo a los otros, y Juan García, que depositó la plata acá, viene y dice, che, quiero retirar mi plata, y no la tengo porque la presté, tengo un problema, porque ¿cómo respondo ante Juan García? Entonces se establece un monto, un porcentaje de los activos monetarios que tiene cada banco que no tiene que prestar. Y ese porcentaje anda alrededor del 20-22%, supongo ustedes, en épocas de estabilidad, es la base de encaje bancario, lo llamamos encaje, ese encaje bancario que el Banco Central le fija al mercado, a los operadores de plaza, que no pueden prestar, tienen que conservar. De modo tal que eso se hace por estudios actuariales y se ve cómo viene la onda del mercado. Se calcula que manteniendo ese encaje bancario van a poder responder a los ahorristas que vengan y quieran sacar el dinero normalmente sin generar ninguna crisis. Entonces, claro, cuando la economía se recalienta por los factores que fuere y la gente está empezando a ir a sacar el dinero porque tiene temor, de pronto, por momentos, eso pasa ahora con los depósitos en dólares en razón de la renegociación de la deuda externa. Hubo mucho retiro de depósitos en dólares porque la gente dice, si el gobierno no arregla con el Fondo Monetario, tal vez, como ha ocurrido otras veces en nuestra historia, el gobierno tenga que echar mano de los depósitos bancarios en dólares de los particulares y te los dará en pesos. Pero ya hemos tenido experiencias en la Argentina y entonces la gente se asusta y dice, no, prefiero retirar los dólares y tenerlos a lo mejor en mi casa o en una caja de seguridad y no tener la plata ahí. Entonces retira. ¿Qué ocurre cuando la gente retira? El Banco Central responde a eso y le va avisando a los bancos por circulares, muchachos, suban el encaje. Del 22 llévenlo al 23, llévenlo al 25, llévenlo al 30. Bueno, ustedes oyeron hablar de la ley de oferta y la demanda, la conocen, saben que cuanto mayor es la oferta de un producto, más bajo es su precio, digamos, en tanto haya sobrante de producto, el producto va a tener un precio más bajo, en tanto haya escasez de un producto en el mercado, el precio del producto sube. El precio del dinero es la tasa de interés. La tasa de interés me permite saber a mí el precio del dinero en el mercado. Entonces, si el producto se reduce porque yo tengo que el banco puede prestar menos dinero porque le subieron el encaje, entonces redujeron la parte que puede prestar, es como que yo reduzco la cantidad del producto que hay.
Y si la demanda se mantiene en alza y yo solo puedo prestar esta parte del dinero, los bancos van a cobrar un precio mayor por el dinero. O sea, el mercado empieza a asignar el producto a aquel que lo puede pagar. Entonces le empieza a asignar el producto dinero al que puede pagar una tasa de interés más alta. Y entonces ustedes ven que las tasas bancarias empiezan a subir. Y suben, y suben, y suben. ¿Por qué? Porque hay mayor tensión, mayor retiro, mayor necesidad. Y a veces los bancos también, el Banco Central, lo hace como parte de su política monetaria. Obliga a una suba de tasas. ¿Por qué? Bueno, sin que haya faltante de capital, el banco detecta que la gente, por ejemplo, se está yendo al dólar, está invirtiendo en dólares. Y está secando la plaza de dólares. La economía argentina es una economía que necesita dólares para funcionar porque nosotros tenemos mucho insumo importado, muchas cosas que requieren ser pagadas en dólares. Necesitamos tener cierto flujo más o menos constante de dólares en nuestra economía. Y entonces el banco lo que hace es tratar de que la gente deje de ir al dólar. ¿Y cómo lo hace? Lo hace haciendo más atractiva la inversión en pesos. ¿Y cómo hago más atractiva la inversión en pesos? Subo la tasa activa que te voy a pagar. Le digo a los bancos, muchachos, suban esa tasa. Páguenle más no a la tasa activa, perdón, la tasa pasiva. Páguenle más al que te deposite, al que te haga un plazo fijo, páguenle más para que sea más atractivo y dejar el dinero ahí por un tiempo. Entonces, claro, el banco te va a decir, bueno, supongan ustedes, no son las tasas de hoy día que son mucho más altas. Yo te pago 10% si vos me haces un depósito a 30 días. Te pago 15 si me lo haces a 60, pero te pago, si lo haces a 6 meses, te pago tanta tasa de interés. ¿Qué se asegura el banco, el sistema financiero? Que la persona deja el dinero ahí, no está corriendo al dólar durante ese lapso. Entonces hace más atractiva esa inversión. Y trata de llevar el dinero ahí. Si el dinero que se está moviendo al mercado va a esas inversiones en pesos, no va al dólar. Y entonces bajamos ese recalentamiento de la economía en el dólar, se baja. Entonces el Banco Central está todo el tiempo operando en esto. El Banco Central está subiendo, bajando encajes, mirando cómo está el mercado, subiendo, bajando tasas de interés, de acuerdo a cómo está el mercado y la necesidad de evitar este juego especulativo o de evitar que la gente se vaya al dólar en épocas en que la Argentina necesita, o por ejemplo cuando los productores agropecuarios no están liquidando exportaciones, porque si liquidan exportaciones, entran dólares al mercado y eso solo calma la plaza. Y entonces evitamos que suba el dólar, evitamos esa tensión. Si de pronto no están liquidando, el banco sube las tasas de interés para hacer más atractivas las operaciones en pesos, ver si así liquidan, porque ellos cobran en dólares del exterior. Entonces, si yo le estoy haciendo más interesante el valor de la moneda en pesos acá, capaz que les conviene liquidar. Entonces, así el banco estimula, sin necesidad de estar dictando un decreto que los obliga, etcétera. Son mecanismos de mercado popular esto. Ahora, ¿qué pasa? Como ustedes comprenderán, muchas empresas, no solo los particulares, muchas empresas requieren de un flujo más o menos periódico de dinero, y hay épocas estacionales donde nosotros sabemos que va a haber demanda de crédito bancario. En general, por ejemplo, cada vez que hay que pagar aguinaldos, las empresas piden créditos de corto plazo. Con lo que pagan los aguinaldos, después reponen ese dinero, porque a veces no tienen en su flujo económico ingresos de dinero en la época en la que tienen que pagar los aguinaldos. Entonces lo solucionan pidiendo un crédito a corto plazo del banco del que son clientes, etcétera. Entonces, si justo subieron las tasas de interés para esa época, eso repercute porque las empresas están tomando crédito más caro. ¿Y a dónde va a parar eso? A los precios. Entonces, toda esta política y todo este manejo tiene que ver con los precios que nosotros pagamos después. Entonces, ustedes tienen que vincular, porque ustedes se están formando para dirigir y tomar y tener posiciones de dirección en distintos niveles en nuestro país, tienen que tener en cuenta todas estas vinculaciones. Tienen que tener en cuenta que cuando yo leo en el diario que el Banco Central dispuso una suba de tasa de interés, eso va a generar seguramente una disminución del precio del dólar,
o lo va a enfriar, porque a lo mejor lo hizo porque está subiendo la tasa de interés, pero va a generar también un costo mayor en los precios de la economía. Se va a trasladar un poco a precios porque van a subir los créditos que tienen que tomar las empresas con regularidad, los gerentes financieros de las empresas toman créditos periódicamente, etc. Entonces, tenemos que tener esto en la cabeza porque este flujo, este movimiento de lo que nosotros hacemos con las operaciones bancarias genera naturalmente estas cuestiones.